En esta sesión veremos integrales dobles sobre regiones R. Retomando las integrales indefinidas de funciones de una variable, nosotros podemos tener una función f de x, de las conocidas, y podemos encontrar su derivada, f' de x. La encontramos utilizando los teoremas de derivadas de funciones de una variable. Así sabemos que la derivada de seno es coseno de x, es un teorema con demostración, que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Todos son teoremas que tienen demostración por definición. Derivada de la tangente es la secante cuadrada. Derivada de una variable con potencia, en este caso de x cuadrada es 2x. Así que si conocemos la función, utilizando los teoremas podemos encontrar la derivada de esa función. Y ahora vamos a ir en la dirección opuesta. Vamos a tomar esa derivada, es la misma que ya tenía en la segunda columna, ahora en la tercera columna. Tomamos la derivada. Nos interesa encontrar su antiderivada. Nos interesa saber la función de la cual proviene la derivada. Ya nos dan la derivada, nos interesa encontrar la antiderivada, la función de la cual se obtuvo la derivada. En este caso no hay teoremas para demostrar cómo se obtienen las antiderivadas, sino simplemente son reglas. Lo que vamos a hacer de forma conceptual es leer los teoremas en la dirección opuesta. Regresamos aquí a la parte de derivadas, tenemos una función, al derivarla, obtengo su derivada. Si derivo seno, obtengo coseno de x. Ahora que queremos encontrar entonces la antiderivada de la derivada coseno de x, entonces voy a los teoremas y los leo en la dirección opuesta. Si yo tengo la derivada coseno de x, la función de dónde proviene, que es su antiderivada, es entonces seno de x. Es algo muy conceptual nada más. Es como si leyéramos los teoremas de derivadas en la dirección opuesta. Si yo tengo, por ejemplo, ahora esta función que es ya la derivada, es 1 sobre x, y quiero encontrar la función de la cual proviene, es decir, su antiderivada, f mayúscula de x, es como si leyera los teoremas al revés. Si yo tengo esta función, entonces su antiderivada, la antiderivada de esa derivada, la antiderivada de esa función es logaritmo natural de x. Y lo mismo para todas las otras. En el caso de la exponencial sabemos que la derivada de e a la x es la misma función, e a la x. Así que si esa ya es una derivada, la función de donde proviene su antiderivada debe ser exactamente la misma, e a la x. Lo mismo ocurre con las otras. La derivada de tangente de x es secante cuadrada de x. Es un teorema con demostración. Yo tomo ahora entonces la derivada, que es la secante cuadrada de x. Si quiero saber de la función de dónde proviene, es decir, encontrar su antiderivada f mayúscula de x, leo los teoremas de derivadas en la dirección opuesta. Si tengo la derivada secante cuadrada de x, su antiderivada, la función de donde proviene, es tangente de x. Lo mismo ocurre con todas las demás derivadas. De esta forma sencilla, conceptual, encontramos las antiderivadas de una función que ya sabemos que es la derivada, que está en este ejemplo en la columna número 3. Conocemos una función que es la derivada y podemos encontrar la antiderivada simplemente leyendo los teoremas en la dirección opuesta. Bien, aquí sabemos que es una derivada porque iniciamos derivando. Iniciamos derivando las funciones. Pero ya me pueden decir simplemente que es una función. Se nota aquí que ya cambió. Es ahora solamente una función, ya no dice, como decía aquí, derivada f' de x, sino simplemente una función. Una función f minúscula de x. Conceptualmente, por lo que acabo de mencionar en la diapositiva anterior,
Sabemos que esta puede ser una derivada, como las tenemos a la izquierda. Puede ser una derivada. La tomamos como una función simplemente, f minúscula de x. Aún sabiendo, conociendo simplemente que es una función, sin nombrarla como una derivada, sino considerarla solo como una función, podemos encontrar una antiderivada. Partimos de la función sin nombrar que es una derivada y podemos encontrar su antiderivada. Una función de la cual proviene esta otra función considerando que fuera una derivada. Encontrar la antiderivada f mayúscula de x. De tal forma que si de inicio me dan una función f minúscula de x que es coseno de x y me piden encontrar su antiderivada f mayúscula de x, simplemente es como si leyera los teoremas de derivadas en la dirección opuesta. Si yo tengo la función coseno de x, su antiderivada es entonces seno de x. Si yo tengo la función sin que mencionen que es una derivada, simplemente tengo la función f minúscula de x igual a la x, y me piden encontrar su antiderivada f mayúscula de x, simplemente es como si leyera los teoremas en la dirección opuesta. Es entonces, ya que en este punto dominan los teoremas de derivadas, simplemente e a la x, su antiderivada. Lo mismo para las demás. Si yo tengo una función f minúscula de x, que es 2x, me piden encontrar su antiderivada, entonces es como si leyera los teoremas de derivadas al revés. Si la derivada de x cuadrada es 2x, entonces la antiderivada de la función 2x es x cuadrada. Esta es la antiderivada que se simboliza con la f mayúscula. Es una notación que es importante, por eso es que lo menciono o lo reviso cuando califico las tareas, que hay una diferencia entre la f minúscula de x y la f mayúscula de x. Una es una función y la otra es una antiderivada, que son cosas completamente diferentes como se ve aquí. Bien, entonces de esta forma ya podemos encontrar antiderivadas, partiendo de una función aún sin saber o aún sin que nos mencionen que es una derivada, se puede encontrar la antiderivada de una función, f mayúscula de x. Vamos a tomar estas últimas dos columnas y ya vemos que se pueden calcular antiderivadas, como si se leyeran los teoremas de derivadas al revés. Así fácilmente, si tengo la función f minúscula de x igual a secante cuadrada de x, sé que su antiderivada es tangente de x. ¿Cómo sabemos que es la antiderivada? Simplemente leemos los teoremas al revés, pero podemos también verificarlo con esta condición. Si yo tengo una función f minúscula de x, como esta de aquí, coseno de x, yo puedo encontrar su antiderivada. Esto no significa igualdad, simplemente es una operación, encontrar su antiderivada. Partiendo de la función f minúscula de x, que es coseno de x, o cualquier otra, yo puedo encontrar su antiderivada, que es f mayúscula de x. Su antiderivada, la antiderivada de coseno de x, es seno de x. ¿Cómo sabemos que esa es correcta? ¿Cómo podemos verificar? Derivando. Precisamente utilizando el concepto de derivadas. Si esta es la antiderivada de la función f minúscula de x, quiere decir que si yo derivo la antiderivada, debo obtener f minúscula de x. Noten que, para que les quede claro esto, f mayúscula de x es la antiderivada. Yo estoy derivando, eso dice este apóstrofe, derivando la antiderivada. Eso me debe regresar a la función original f minúscula de x. Derivar la antiderivada me permite verificar si lo que yo tengo es realmente la antiderivada. Vamos a hacerlo con la primera línea. Este es un recordatorio de cálculo 1 solamente para entrar ya a lo de cálculo 2, pero lo vieron en su curso anterior. Si yo tengo una función f minúscula de x, que es coseno de x, y entonces puedo encontrar
su antiderivada, que es seno de x. Cuando yo derivo esa antiderivada, esto debe ser igual a usar el operador, estamos en derivadas de funciones de una variable, aplicado a la función, y eso me da, la derivada de seno es coseno de x. Precisamente me regresó a la función f minúscula de x, esta que tenemos aquí, que se menciona. Derivar la antiderivada me regresó a la función f minúscula de x, que nuestro ejemplo es coseno de x. Quiere decir que lo hicimos correctamente, que hemos obtenido sí la antiderivada de la función. Sin embargo, como seguramente les comentaron en el curso anterior, esto también se cumple para cuando hay una constante agregada a la función. Yo tengo esta función, encuentro su antiderivada y puede tener aquí cualquier otro valor, por ejemplo, 100, por poner cualquier valor. Esa es la antiderivada. De forma que cuando yo derivo la antiderivada, tengo que aplicar el operador a toda esa antiderivada. Y aún así el resultado me sigue dando coseno de x. No importa el valor que yo tenga aquí, puede ser 3, puede ser menos 8, puede ser cualquier otro, un valor real. Y en todos los casos, el resultado de derivar la antiderivada me va a dar coseno de x. O sea que se va a cumplir esta línea de aquí. Todas son antiderivadas. Por eso debemos colocar en realidad la antiderivada más general. La antiderivada más general, como no conocemos cuál es el valor de esa constante, se indica con una C mayúscula. Así la antiderivada de este problema que estamos haciendo de este ejercicio es el seno de x más una constante general. Porque cuando yo derivo seno de x más c, me da coseno de x. C valdría en estos tres ejemplos estos números, pero puede ser cualquier otro valor real. Y lo que significa es que tengo toda una familia de funciones x y aquí f mayúscula de x, y este es el seno de x. Pero yo no sé, en este caso, si c vale 0, sería esta gráfica. En el caso que c tuviera otro valor, tendríamos que está elevada. Este valor adicional, por ejemplo 3, nos indica un valor en la altura del corte con el eje. Entonces tendríamos acá que esta sería cuando c vale 3, o si c vale menos 8, estaría abajo. Y en realidad para cualquier valor de la constante tendríamos esta gráfica desplazada. Es toda una familia de funciones. Siempre cuando calculamos antiderivadas, entonces, esa es la razón por la que debemos indicar siempre la antiderivada más general, porque conceptualmente es importante indicar que tenemos toda una familia y que no conocemos las condiciones particulares para poder indicar un valor. Por lo tanto, lo dejamos de esa forma. En cálculo 1, ustedes vieron cómo plantear las condiciones particulares para encontrar el valor de C. Aquí simplemente lo vamos a dejar de esta forma. Recordar que hay que indicar siempre una constante general porque hay que indicar la antiderivada más general. Estas son entonces antiderivadas particulares. Particular para el valor de C igual a 0 en todos los casos. Pero siempre hay que indicar la más general. Bien, ya que recordamos esto entonces, estábamos en antiderivadas en la forma algebraica. Vamos a pasar ahora a la parte de integrales de funciones de una variable. Tiene que ver con
un problema de hace mucho tiempo que era encontrar el área debajo de una curva. Aquí tenemos una curva, una función, también se le conoce así. Una curva, una función. ¿Cuál es el área que hay debajo de la curva? Bueno, la idea es, con las herramientas que se conocían muy sencillas, dividir en rectángulos. Un rectángulo, pero perdemos información o tomamos información de más del área. Entonces dividir, por ejemplo, en dos rectángulos. Pero sigue ocurriendo lo mismo, en un espacio tomamos área de más, en la otra sección nos falta considerar área. Y entonces, bueno, entre más divisiones hagamos, estaremos mucho más cerca del valor real del área debajo de la curva. Eso se conoce como hacer sumas de Riemann, donde tenemos que sumar el área de todos estos rectángulos, que tienen base delta x, aquí está la base de cada uno de ellos, delta x, y tienen altura estos rectángulos, f de x y con el asterisco. El asterisco indica simplemente que no hemos decidido por un solo lado de los rectángulos para tomarlos como la altura en la función. Se dan cuenta que aquí no coincide exactamente con la misma posición en los rectángulos. Entonces, por eso está indicado el asterisco, para indicar que es una altura general. Es un área aproximada todavía porque, como se ve, en algunos casos se toma área de más y en otros nos falta considerar. Falta considerar área o hay área de más, por ejemplo, aquí. Entonces, bueno, durante mucho tiempo se hicieron sumas de Riemann, pero entre más fuera la cantidad de divisiones que tenemos del valor n, podrían ser 2, 3, 4, 8, 10 o las que se les ocurran, para determinar el valor de la base delta x de cada rectángulo. Pero entre más número de divisiones tuviéramos, era el área más cercana al área real. Y entonces, después, Newton y Leibniz por separado se dieron cuenta que si se puede hacer que el número de divisiones tienda a infinito, en lugar de calcular este límite, el límite de las sumatorias, el límite de las sumas de Riemann, cuando el número de divisiones tiende a infinito, si se puede entonces calcular la antiderivada más general y evaluarla en los valores de los límites laterales de integración, entonces podemos encontrar el valor del área, que es el área real que hay debajo de la curva. Es decir, si conocemos esta función, de hecho se conoce porque la tenemos aquí y tenemos que evaluarla cuando se hacían sumas dobles de Riemann. Si podemos encontrar su antiderivada más general, ¿cómo la encontraríamos? Con esta idea, encontrar antiderivadas generales. Si podemos encontrar su antiderivada más general, y una vez que la tengamos, evaluamos en los límites laterales en los que estamos calculando el área, me refiero a el valor A y el valor B, estos valores límite, porque la función puede continuar, pero no nos interesa quizá toda, sino solamente ese intervalo, los valores de los intervalos. Si puedo encontrar la antiderivada más general y evaluarla en los valores límite, entonces voy a encontrar el valor del área, el área debajo de la curva, entre esos dos valores del intervalo que me interesa. Esto se conoce como el teorema de evaluación o el teorema fundamental del cálculo. Y lo que tenemos que hacer es evaluar la antiderivada más general en el límite superior de integración menos evaluar la antiderivada más general en el límite inferior de integración. Tenemos que hacerlo de esa forma. Es un teorema con demostración. Aquí solamente está el teorema escrito, pero tiene que ser así y no lo siguiente. No vamos a restar los valores del intervalo A y B, no vamos a restar B menos A y la resta evaluarla en la función, que es lo que dice ahí. Eso es completamente incorrecto.
en algunos ejercicios llega a coincidir el valor de esta operación correcta con la que está abajo incorrecta. Pero eso es solamente una coincidencia, igual que pasa en otros temas. Lo que hay que hacer correctamente es evaluar el límite superior de integración, el límite superior del intervalo en la antiderivada más general, y a eso restarle la antiderivada más general evaluada en el límite inferior que tenemos aquí, el límite inferior del intervalo. Entonces hay que hacerlo de la forma correcta. Así que bueno, en lugar de calcular sumas de Riemann y calcular el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann, lo que vamos a hacer es encontrar antiderivadas y evaluarlas. Luego esto ya se conoce como integrar. Lo que estamos haciendo en esencia es todavía calcular áreas. Si se dan cuenta, aquí la base de los rectángulos es delta x. Cada uno de estos rectángulos tiene base delta x. Cada uno de ellos, la misma base. Tenemos acá, podríamos hacerlo como un símil para que nos quede claro, una base diferencial de x, una base infinitesimalmente pequeña, como un hilo delgado. Ahí me quedó un poquito chueco, pero tenemos como puros hilos. Ahí está uno. Tenemos también la altura de la función y aquí está también la altura, o sea, como base por altura. Podemos pensarlo así. Tenemos aquí un área infinitesimalmente pequeña, como si fueran estos hilos delgados que tenemos, sería el área de cada uno de estos hilos de rojo que estoy trazando. Y lo que vamos a hacer es sumarla. Este símbolo es una S alargada. Newton, que era inglés, en inglés se escribe suma con S, y Leibniz, que era alemán, también se escribe con S, suma, igual que en español. Entonces es una S alargada. Lo que estamos haciendo es sumar a estas áreas infinitesimalmente pequeñas, todas como hilos infinitesimalmente delgados. Estamos sumando estas áreas, las estamos integrando, las estamos juntando en un todo. Eso es lo que estamos haciendo. Integrarlas, juntarlas, unirlas en un todo. Así que bueno, de ahí sale el símbolo de integral. Estamos integrando todo, juntando todo. Bien, y ahora nos queda entonces simplemente calcular antiderivadas generales y evaluarlas. Evaluarlas como se evalúan las funciones comunes que conocemos. Ya sabemos que acabamos de recordar cómo se calculan antiderivadas. Y ahora entonces con esta idea tenemos ya cómo se resuelven integrales, cómo se integran estas áreas, cómo se juntan estas áreas infinitesimalmente pequeñas. Y entonces ya tenemos las integrales acá. De ahí surge el operador de integral, el operador integral, ya les vamos a llamar integrales ahora. El operador integral es este, todo junto. La S solita no significa nada. La diferencial de X no significa nada sola. Todo junto es el operador. No puede faltar una u otra parte. El operador lo aplicamos a una función. Por ejemplo, una función f minúscula de X y le aplicamos el operador, entonces debe quedar adentro. ¿Qué tengo que hacer cuando yo veo el operador aplicado a una función? Encontrar siempre la antiderivada más general. Lo que me dice el operador integral es encuentra la antiderivada más general. Hasta ahí nada más. Cuando yo tengo un operador de integral definida en un intervalo de A a B, lo que me dice el operador es encuentra la antiderivada más general y esa evalúala en esos valores externos del intervalo, los valores del intervalo. Y es lo que tenemos aquí como el teorema de evaluación. Bien, ya recordamos entonces cómo integrar también. Conceptualmente lo que encuentra el operador integral definida
es áreas debajo de la curva, lo que ya comentaba aquí. Vamos a ver conceptualmente qué es lo que ocurre cuando integramos de forma definida. De forma conceptual, lo que hace el operador integral definida es calcular el área neta. Eso quiere decir que cancela áreas positivas con áreas negativas para entregarnos el área neta, el área que queda. Vamos a centrarnos en esta función seno de x, que como indiqué aquí a propósito, la extendí más allá de un ciclo. Comúnmente se grafica de 0 a 2pi, pero la extendí más allá de un ciclo, porque esta función tiene dominio de menos infinito a infinito y sigue a ambos lados, a la izquierda y a la derecha. Pero nos interesa este intervalo de 0 a 2pi, justo cuando es un ciclo nada más. Nos puede interesar cualquier otro intervalo. Para el ejercicio aquí conceptual, utilicé de 0 a 2pi, o sea, de este valor, cuando x vale 0 y cuando x vale 2pi. ¿Cuál es el área que hay encerrada entre la curva o la función y el eje horizontal x? Aquí está el eje horizontal x. El área encerrada es esta parte de 0 a pi y esta otra parte de 0 a 2pi, de pi a 2pi. De 0 a pi está arriba del eje horizontal x y de pi a 2pi está debajo del eje horizontal x. Arriba se consideran áreas positivas y debajo se consideran áreas negativas. Claramente aquí en la gráfica y por el conocimiento previo que tenemos, tienen la misma área, solo que una es positiva y otra es negativa. Cuando yo sumo áreas, cuando quiero calcular el área neta conceptualmente, si ambas son iguales, pero una es positiva y otra negativa, el área neta conceptualmente es 0 entonces. El operador integral definida, este operador, me devuelve el área neta. Cuando yo lo aplico a la función, cualquiera que ésta sea, me devuelve siempre el área neta. El área neta aquí es 0. No quiere decir que no haya área. El operador nos entrega el área neta. Hay formas para calcular el área total, que en ese caso tendríamos que usar valor absoluto para las regiones negativas. O sea, de 0 a pi de la función y sumarle en valor absoluto de pi a 2pi de esta función. Y cuando hacemos los cálculos, esta sería para el área total o el área real. Cuando hacemos los cálculos, aquí nos daría más 2 más valor absoluto menos 2. O sea, 2 más 2 y 4 unidades de área. El área total o el área real son 4 unidades de área. Pero el área neta de lo que estamos tratando ahora, lo que directamente hace el operador sin tomar valores absolutos ni nada de eso, lo que directamente hace el operador es darnos el área neta. Esa área es 0. Se nota de inmediato en la gráfica. Podemos verificar precisamente esta parte conceptual del área neta. Y aquí la tenemos ya resuelta de forma algebraica. Entonces lo hacemos. Aquí es una función sencilla para que nos quede claro, pero podemos resolverlo algebraicamente. Aplico el operador de integral definida de 0 a 2pi a la función es seno de x, ya está ahí aplicado. ¿Qué tengo que hacer cuando yo veo el operador integral definida? Lo que dice el operador integral definida es encuentra la antiderivada más general. La antiderivada de seno es menos coseno. Ahí está, me había faltado el signo.
Y entonces encuentro la antiderivada más general. Aquí está, es toda esta con todo el signo, la antiderivada más general, y la tengo que evaluar de 0 a 2pi en los valores del intervalo de 0 a 2pi. La antiderivada más general, como vimos hace rato, incluye una constante general. Sin embargo, como vieron en cálculo 1, aunque yo la incluya, esa constante siempre se cancela, de forma que sí consideramos la antiderivada más general con la constante general, pero aquí no la indicamos en integrales definidas porque en las operaciones siempre se cancela. Así que por eso no se utiliza, pero conceptualmente ya lo saben. Resolvemos entonces evaluando siempre el límite superior en la función y a eso le restamos evaluar la función en el límite inferior. Ese detalle de que falta el signo negativo lo vamos a corregir ahora. Ahí está. Entonces, evaluar en el límite superior. Recuerden que la antiderivada más general aquí tiene el signo negativo ya. Así que tenemos menos coseno de 2pi menos este signo negativo es del teorema fundamental del cálculo, del teorema de evaluación. Ahí está. Menos, ya vimos de dónde sale. Otra vez la función que contiene el signo negativo evaluada en el límite inferior, 0. El coseno de 2pi es 1, pero con el signo negativo que está afuera ya nos da menos 1, o sea, me refiero a este signo. Se copió, el coseno de 2pi es 1. Y luego aquí tenemos la función también evaluada. Menos del teorema fundamental del cálculo, el teorema de evaluación. Este menos también ya está aquí de la función y el coseno de 0 es 1. De forma que tenemos menos 1, menos por menos más 1 igual a 0. Encontramos ya entonces la solución algebraica. El valor que tenemos acá es 0. Lo acabamos de verificar aquí haciendo las operaciones. 0. Coincide con la parte conceptual que había mencionado aquí en esta diapositiva, que el área neta, lo que calcula siempre el operador integral definida, que es el área neta, es 0. Porque el área positiva y el área negativa son iguales. Entonces se cancelan. Siempre el operador integral definida nos devuelve el área neta. Vamos a otro ejemplo también en esta forma conceptual. Tenemos una función que es la función identidad, f de x igual a x, porque para cada valor de x tengo el mismo valor de f de x. Cuando x vale 4, por ejemplo, f de x vale 4. Por eso se conoce como la función identidad. Si x vale 4, bueno, no se alcanza a ver ahí, digamos 2. Si x vale 2, f de x, que se conoce también como y, vale 2. Es la función identidad. Me interesa encontrar el área neta, así que aplico el operador integral definida, que es solamente la s alargada con los valores de límites de integración, y la diferencial de x. Está aplicada a la función x, la función identidad. La integral definida de menos 1 a 3, diferencial de x. Ese valor es 4. Conceptualmente vamos a verlo. Vamos desde menos 1, este es el valor de a, menos 1, hasta 3. El valor de b es 3. ¿Cuál es la región encerrada entre estos dos valores?
entre la función el eje horizontal X tenemos aquí hasta este otro triángulo. Recuerden que lo que hace el operador integral definida es cancelar áreas positivas y áreas negativas y entregarnos el área neta. Aquí abajo tenemos esta región, medio rectángulo, medio cuadrado, lo vamos a cancelar con este. Se puede cancelar con cualquiera, porque este de acá es positivo y este es negativo. Tienen el mismo tamaño de área, pero uno es positivo y uno es negativo, así que se cancela. Pudimos haber tomado cualquier positivo, pero decidí tomar ese por la cercanía y para que nos quede más claro. Y entonces vamos a contar los cuadros que nos quedan. Aquí tenemos uno completo que es positivo. Aquí tenemos otro. Aquí hay otro completo. Aquí hay una mitad y aquí hay otra mitad. Así que tenemos 1, 2, 3, 3 y medio y 4. El área que queda después de haber cancelado estas regiones que tienen el mismo tamaño, pero una es positiva y una es negativa, el área neta, el área que queda es de 4. Eso es lo que obtenemos conceptualmente, el área neta. Lo podemos resolver de forma algebraica, así que lo resolvemos. Aplico el operador integral definida de menos 1 a 3 a la función, que es la función identidad, y entonces resuelvo. ¿Qué debo hacer cuando tengo el operador integral definida aplicado a una función? Encontrar la antiderivada más general. La antiderivada más general, hay reglas para esto, esos no son teoremas, son reglas. Aquí, si recuerdan, la derivada con respecto a x de x a la n, una variable con potencia, es nx a la n menos 1 de derivadas. Pero ahora para encontrar la antiderivada más general, cuando tenemos el operador integral que siempre me pide encontrar la antiderivada más general de una función, de una variable a la potencia n, lo que tenemos que hacer es la variable sumarle 1 a la potencia y dividir entre la potencia más 1. Siempre este número y este de abajo coinciden. Y claro, como aquí están en las reglas indefinidas, se debe indicar la antiderivada más general con esa c. Pero como ya comentaba y como vieron en el curso anterior, para las integrales definidas no se agrega la constante c. Sí se considera, pero se les muestra con algunos ejercicios que siempre se cancela, por lo tanto no tiene sentido que la agreguemos. Pero conceptualmente ahí está, porque el operador integral nos pide encontrar la antiderivada más general. Así que simplemente vamos a seguir la regla. De hecho, son como reglas opuestas. La de derivada y la de integral claramente son opuestas. Así que bueno, ya que conocemos esta regla de integración, vamos a aplicarla. Si aquí tengo x a la 1, ya que por convención la potencia 1 no se indica cuando es positiva, simplemente debo seguir la regla. Se conserva la base que es x, se le suma 1 a la potencia, 1 más 1, 2, y se divide entre ese mismo número, 2. E indicamos, cuando es una integral definida, que vamos a evaluarla en estos límites que nos interesan. Desde a, que vale menos 1, hasta b, que vale 3. De menos 1 a 3. Menos 1 a 3. Y ya solamente nos queda evaluar la función. Hay que hacer entonces la evaluación de la función sustituyendo el 3 en lugar de x, menos del teorema de evaluación, sustituyendo ahora el menos 1 en lugar de x. Hacemos las operaciones y nos da 4 unidades de área. 4 unidades de área, que coincide con lo conceptual que tenemos a la izquierda. Ya vemos por qué son 4 unidades de área, porque el resultado es el número 4. Cuando estamos hablando de áreas, le indicamos unidades de área. Si es alguna otra aplicación, por ejemplo, cuando calculamos trabajo, no necesitamos nombrarle área, sino
son unidades de energía. Estamos hablando de X como un vector de posición, ya no la X algebraica, sino un vector de posición. Y aquí, por ejemplo, una fuerza. No hablo ahora de la antiderivada, sino de una fuerza como una aplicación en física. Si tenemos fuerza y posición, también se puede utilizar desplazamiento, el vector desplazamiento en X. Fuerza y desplazamiento o fuerza y posición, lo que representa esta región ya no es área, sino representa trabajo, y sus unidades no son unidades de área, sino unidades de energía. Esa sería una aplicación, por ejemplo. Entonces ya tenemos aquí esta idea sobre el área neta que nos dan las integrales definidas. Hasta aquí dejamos el recordatorio y vamos ahora ya a la parte de varias variables. Tenemos ahora aquí que definir las regiones. Ya no vamos a trabajar con áreas en la forma matemática, sino ahora con volúmenes. Vamos a definir entonces una región R y un sólido S. Vamos a considerar una función de dos variables. Hasta donde podemos graficar en sistemas tridimensionales son funciones de dos variables. Y esta función definida sobre un rectángulo cerrado R. Sobre un rectángulo cerrado R. Por eso se llaman sobre regiones R o sobre rectángulos. De ahí viene la R. Esa región R, ese rectángulo, queda definido de esta forma. Para definir o delimitar un rectángulo podemos dar simplemente sus lados. Un rectángulo es lado por lado, su área. Así queda encerrado. Entonces en un lado va de A hasta B y en el otro lado, su otro lado, va de C hasta D. En un lado va de A hasta B y en el otro lado va de C a D. Las regiones se mencionan como R porque son rectángulos en su forma general, aunque puede ser que un rectángulo tenga los dos lados iguales, en cuyo caso es un cuadrado, como tenemos aquí. Pero la forma más general es un rectángulo, no el caso especial donde los dos lados son iguales. Pero en un lado va de A hasta B y en el otro lado va de C hasta D. Aquí sí se acepta la notación en este tema de la cruz en medio de esos dos intervalos. Son intervalos cerrados porque sí tocan los valores de A, B, de C y D, con todos los valores interiores. Sí se acepta esta cruz porque aquí no hay ninguna confusión. Se acepta solo para indicar ese intervalo. Claro, no la vamos a usar en las expresiones algebraicas que tengamos más adelante, sino solo para indicar el intervalo. Pero si les causa un poco de confusión ahí, mejor no utilicen esta notación para definir R y utilizamos una notación que se utiliza para definir dominios. Sería algo similar para definir este rectángulo cerrado. R es entonces R igual a todos los pares de valores X y Y que pertenecen al espacio R cuadrada, es decir, que es un plano, una superficie cuádrica R cuadrada, donde los valores de X van de A hasta B, en el eje X va de A hasta B, y los valores de Y van de C hasta D, en el eje Y va de C hasta D. Así queda definido también el rectángulo R, con cualquiera de esas dos notaciones. Ya que hemos definido R, vamos a definir el sólido S. Primero vamos a considerar que nuestra función de dos variables es siempre positiva. Por eso dice aquí mayor o igual que 0, o sea que es positiva. Eso es común también cuando vemos integrales de funciones de una variable. Tenemos aquí X, Y y nos pone una gráfica de este tipo, como acabamos de ver, y vamos de A hasta B, como vimos en el recordatorio. En este caso, f de X es positiva.
porque así es más fácil de entender el concepto. Luego ya cambiamos a funciones que pueden ser negativas y positivas y tener intervalos donde son positivas, intervalos donde son negativas. Pero de inicio, lo conveniente es definirlo con una función que es siempre positiva en ese intervalo. Lo mismo estamos haciendo acá. Considerar que la función de dos variables es positiva. Vamos entonces a definir S, el sólido S, que se encuentra arriba de R, del rectángulo R, arriba de este rectángulo R, y debajo de la función f, una función que ya hemos definido aquí como una función de dos variables. El sólido S está arriba del rectángulo R, que ya delimita, ahí ya no vamos a ir hacia afuera de ese rectángulo. Está arriba de R y debajo de F, debajo de la superficie cuádrica de azul. O sea que el sólido S es todo esto. Tiene 5 caras planas, la de la base R, las 4 que están aquí, las 4 caras planas, y la tapa es la única que no es plana, porque esa tiene que ver con la función f de x, y o z. Entonces, la base R es plana, coincide con el plano XY, es una base plana. Tiene otras 4 caras aquí, 1, 2, 3, y la de atrás, 4. Ya van 5, siendo 5 caras planas, y su tapa, que es la superficie cuádrica f de XY, esa no es plana, es la única que no es plana. Entonces, gráficamente así se define en la notación. S se compone de las tríadas ordenadas X, Y, Z que pertenecen al espacio R cúbica, así que es un volumen R cúbica, tal que Z, que es el eje vertical, va a tomar valores entre 0 y f de XY. Entre 0, que coincide con el plano XY, entre 0 y la función, entre esta función. Así que es lo que ya había mencionado. Este es el sólido. X y Y pertenecen a R. Estos no son los reales. Esta R hace referencia a este rectángulo. Quiere decir que los pares de valores X y Y, los puntos que yo tenga, aquí es X y aquí Y. Para cualquier otro punto también lo mismo, X, Y. Los puntos que yo tenga, que esté evaluando, deben pertenecer al rectángulo R, a este rectángulo de naranja. Y así entonces nos aseguramos de no tomar regiones que estén fuera. Así es como definimos de forma algebraica el sólido S. Hicimos hace rato la división del eje horizontal X para funciones de una variable. Vamos aquí. ¿Cómo encontramos la base de cada uno de estos rectángulos? Es el límite superior B menos el límite inferior A entre el número de divisiones, n, que puede ser cualquier número, y así nos da una base igual para cada rectángulo. Ahora no solamente tenemos rectángulos, vamos a tener otro tipo de figura. Pero lo que vamos a hacer es dividir el lado X, aquí tenemos este lado, en una misma cantidad de intervalos. Vamos a tomar B menos A para asegurarnos que estamos solo en este intervalo, entre un número fijo de divisiones, M, que nos interese. Y así podemos dividir esto de esta forma. Cada una de estas divisiones que yo haga va a tener el valor de delta X. Aquí tenemos 3 nada más, ahí se aprecian, delta X. Lo mismo vamos a hacer en el otro lado. En este lado puedo dividir y aquí voy a tener 3 divisiones que tienen el mismo valor, delta Y. Es D menos C entre un número particular de divisiones. En este ejemplo que acabo de hacer a mano,
M y N valen lo mismo y son 3. Tomé 3 divisiones y ahí tengo delta X y delta Y. Cada una de estas divisiones son las mismas. Aquí puedo cruzarlas entonces. Y lo que voy a tener acá es un pequeño delta. Un delta que se compone del producto de delta X, que sería uno de sus lados, por delta Y, que sería otro de sus lados. Y eso va a ser un delta de área. Delta de área. O sea, lo que tenemos es en un lado, en este cuadro, por ejemplo, delta X vale delta X y en este otro lado vale delta Y. Delta X por delta Y nos da esta área de negro que tenemos ahora, que se conoce como un delta de área, que es delta X por delta Y. Porque lo que vamos a hacer ahora es ya no tener rectángulos, sino paralelepípedos. Paralelepípedos cuya base sea un delta de área. Esto tiene un delta de área, que es, como ya dijimos, delta X por delta Y. Y tiene una altura. Lo que vamos a hacer es considerar paralelepípedos, es decir, que tienen 6 caras planas, 6 caras paralelas. Una es esta base, delta de área, otra es esta tapa, que es paralela a la tapa de la base, paralela a la base, y otras 4 aquí. Es un paralelepípedo. Ese paralelepípedo es un volumen. Tiene base, delta de área, y altura, la que me da la función aquí, con respecto a z. F de x, y en su forma general. Aquí la tenemos. La base delta de área por esa altura es un delta de volumen. Ese pequeño paralelepípedo que se ve aquí es un delta de volumen. Es un incremento relativamente pequeño de volumen. La notación de asteriscos, igual que como mencionaba hace rato, quiere decir que hemos considerado que la función toca en un punto general todavía y no hemos decidido considerar un punto particular para cada uno de los paralelepípedos. Simplemente significa eso. Si yo quiero calcular el volumen encerrado entre toda esta región R, toda esta R, y debajo de la superficie cuádrica de azul, para que encuentre entonces el volumen del sólido, lo que tengo que hacer es sumar en las dos direcciones, ya no como en funciones de una variable que era solo en X, sino ahora en X y en Y. Sumar esos paralelepípedos en esta dirección y sumar esos paralelepípedos en la otra dirección, en la de X y en la de Y. Así que debo hacer dos sumas. Ya conocíamos, ya mencionábamos la suma de Riemann. Ahora es una suma doble de Riemann. ¿Por qué tengo que sumar en dos direcciones? Aquí está precisamente el contador, la sumatoria para X y la sumatoria para Y. Hacer esa sumatoria doble de estos volúmenes, como se ve aquí, esos deltas de volumen, me da entonces el volumen aproximado del sólido. Cuando voy sumando estos paralelepípedos muy pequeños, lo que hacemos es precisamente tener esos paralelepípedos y sumarlos. ¿Por qué es aproximado? Porque la cantidad de divisiones que tenemos es todavía relativamente grande, por lo que los paralelepípedos no son tan pequeños, y como sus tapas que tenemos aquí son paralelas, la de la base que coincide con el plano XY es paralela a la que está en la superficie cuádrica de azul. Noten que no tiene la forma de la superficie cuádrica de azul, sino es paralela a la de abajo. Me refiero a esta de acá y esta de aquí, son paralelas entre ellas. Por eso aquí se ve como escalonado. Y precisamente esa es la razón de que se indique como un volumen aproximado. Porque igual que como vimos en funciones de una variable, como vieron en cálculo 1, en algunos casos, aquí son rectángulos, pero hablando de los paralelepípedos, algunos van a tomar volumen de más y a algunos les va a faltar.
Algunos toman volumen de más y a algunos les falta. Aquí son rectángulos en funciones de una variable, pero hablando de los paralelepípedos, van a tomar volumen de más o volumen de menos. Por eso el volumen del sólido es aproximado. El volumen que tenemos aquí del sólido es aproximado. Y eso se puede resolver de la misma forma que ya comentábamos. Si este número de divisiones que tenemos, en ambas direcciones, en ambos lados, lo hacemos tan grande que la cantidad de divisiones tienda a infinito, entonces lo que vamos a tener son paralelepípedos infinitesimalmente pequeños, como hilos infinitesimalmente delgados que se ajustan exactamente a la función que tenemos, debajo de la función de azul y arriba de la región R. Cuando el número de divisiones tiende a infinito, en ambos lados, en M y en N, en X y Y, cuando el número de divisiones tiende a infinito, tenemos volúmenes, pero esos volúmenes son infinitesimalmente pequeños. Son como hilos finos, muy delgados. Ya no tenemos esto de acá, sino tenemos ahora, en lugar de tener un delta de área, que es igual a delta X por delta Y, tenemos un diferencial de área. Un área diferencial, un área infinitesimalmente pequeña, que es igual a diferencial de X por diferencial de Y. Y por la altura, en uno de estos hilos tenemos un diferencial de volumen. El diferencial de volumen es, entonces, la función por el diferencial de área. Así lo podemos calcular. Bien, y en lugar de hacer entonces sumas dobles de Riemann con valores relativamente grandes de M y N, lo que hacemos es tener divisiones que tienden a infinito y calcular el límite de esa suma doble de Riemann cuando M y N tienden a infinito. Eso se puede hacer, pero lo que vamos a hacer aquí es algo más sencillo. Lo que ya se mencionaba, que trabajaron Newton y Leibniz, y entonces lo que hacemos es una integral doble. Una integral doble. En lugar de hacer una suma doble de Riemann, una integral doble. Y lo que tenemos que hacer en esencia es lo mismo, es encontrar antiderivadas generales y evaluarlas en los límites de integración para encontrar entonces el volumen del sólido. Noten que aquí, en la diapositiva que tienen ahora, decía volumen aproximado. Cuando se hacen simplemente las sumas dobles de Riemann, el volumen es aproximado. Pero cuando ya el número de divisiones tiende a infinito y hay que calcular el límite de M y N que tienden a infinito de la suma doble de Riemann, eso es equivalente a una integral doble. Y eso sí es el volumen del sólido, ya no aproximado, sino el volumen real del sólido. Porque como mencionaba, tenemos hilos infinitesimalmente delgados que se ajustan muy bien a la superficie cuádrica de azul. Eso es lo que estamos haciendo conceptualmente. Aunque cuando ya tenemos alguna aplicación, desde luego no tiene que ver directamente con el volumen. Pero esta es la interpretación geométrica. El volumen encerrado de este sólido. Algo que ya mencionaba, como por ejemplo la aplicación de trabajo en funciones de una variable. Ya no se le llamaría área, sino trabajo. Y las unidades no serían unidades de área, sino joules, por ejemplo. Y aquí también lo vamos a mencionar como interpretación geométrica que obtenemos un volumen, pero ya si tenemos una aplicación, si estamos calculando, por ejemplo, momentos de inercia, ya no vamos a tener unidades de volumen. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para simplificar esta notación y ya no tener los asteriscos que mencionaba, que es cuando no se ha decidido por un punto particular? Lo que vamos a hacer es elegir un punto donde toquen estos paralelepípedos. Vamos a elegir la esquina superior derecha de cada uno de estos paralelepípedos para llamarla como R y J, y así entonces desaparecemos los asteriscos. Ya decidimos por una y nos referimos a esto, por ejemplo, que ya cada paralelepípedo
está tocando en un mismo punto. O sea, aquí en cada paralelepípedo toca en el mismo punto. Ya no es un punto cualquiera y que cada uno de ellos toque en un punto distinto a la función, sino el mismo punto. Así hemos simplificado la notación. Este cuadro aquí aparece porque capturé las ecuaciones con el editor de ecuaciones, y es para que se coloque el límite superior. Sin embargo, aquí no se necesita en esta notación hasta que cambiemos ahorita en los ejercicios. Pero entonces no vayan a escribir este cuadrito. Es que ahí no capture nada porque de por sí no va nada representado aquí, no debe estar. Cuando se le da a imprimir a la presentación, ese cuadrito no aparece. O cuando se muestra la presentación en pantalla completa, este cuadrito tampoco aparece. Pero aquí, como no estoy trabajando en la presentación de pantalla completa para tener todas las demás herramientas de edición, entonces se muestra, pero este no es notación, no hay que colocarlo. Bien, entonces vamos a hacer algo conceptual como lo que hicimos hace un momento, en integrales de funciones de una variable. Vamos a estimar el volumen del sólido que se encuentra arriba del rectángulo R, que está definido para X. Siempre que vemos esta notación, lo primero que se menciona es X y lo segundo es en el eje Y. El rectángulo está de 0 a 2 en X, empieza en el origen y termina en 2, o sea, este es el lado de X, va desde 0 hasta 2. Ahí ya estaba el número 2, pero para que se note más. Y en Y también va de 0 a 2, va del origen hasta 2. Este ya es entonces el rectángulo R. Vamos a estimarlo así de una forma muy general. Lo que tendríamos que hacer es un número grande de divisiones para ir estimando. Lo primero sería un paralelepípedo grande que abarque todo. ¿Cómo calculamos el volumen del sólido? Así muy general. Sería un lado por el otro lado por la altura. Y eso nos llevaría a tener un paralelepípedo así grande. Lo estoy estimando nada más. Ustedes lo pueden hacer mucho mejor en una libreta. Tenemos ahí un paralelepípedo grande. Ahí está. ¿Cuál sería el volumen de este? Tiene de 0 a 2, o sea, 2 unidades. De 0 a 2 hay otras 2 unidades. Y la altura, así estimado burdamente, de 0 hasta 16. Y entonces tenemos, si estimamos todo esto, sería 2 por 2, 4 por 16, son 64. Unidades cúbicas o podemos ponerle unidades de volumen. Estamos estimando el volumen del sólido. Pero claro, como se ve en lo que acabo de hacer, estoy tomando volumen de más porque la superficie cuádrica de azul está más abajo que este paralelepípedo grande que acabo de trazar. Lo que deberíamos hacer es hacer divisiones cada vez en mayor número. Por ejemplo, dividir cada lado en 4 y encontrar el volumen de cada paralelepípedo. O dividir cada lado en 8, dividir cada lado en 16. Y entonces vamos viendo de entrada que con más divisiones el valor cae 41, porque, claro, es un poquito mejor. Y además considerar que estas gráficas hacen referencia a un paralelepípedo que está inscrito, que está debajo de la superficie de azul. No como el que acabo de hacer, grande general, que claro, toma volumen de más. Pero entre más divisiones va creciendo un poco más. De 41 pasa a 44, luego a 46 cuando se tienen 16 divisiones en cada lado.
Y es porque se va ajustando a la función de azul entre más divisiones hagamos. Los paralelepípedos serán cada vez más pequeños y se ajustarán más a la función, a la superficie cuádrica de azul. Así que tendríamos que seguir dividiendo y usar sumas dobles de Riemann o hacer un número infinito de divisiones y calcular el límite para la suma doble de Riemann. Pero hay algo muchísimo más sencillo, que es calcular integrales dobles. Y vamos a ver que se puede simplificar a cómo se calculan las integrales de funciones de una variable. Entonces, eso es más sencillo y eso nos va a permitir en realidad encontrar el volumen del sólido, el volumen real, no un volumen aproximado. Antes de ir ya al cálculo algebraico, vamos a recordar rápidamente, solo las voy a mencionar, algunas reglas de integración. Ya les mandé por ahí un archivo con muchas reglas de integrales. Estas no se llaman teoremas, no tienen demostración, son solo reglas. Que por ejemplo la integral de diferencial de x es x más c, ahí está la constante general. La integral siempre me da la antiderivada más general, es lo que me dice el operador, calcula la antiderivada más general. La integral de una constante es la constante por la variable siempre me la indica la diferencial más una constante general. Como cuando tengo la integral de 5 diferencial de x de funciones de una variable, pues es 5x más c. Eso es lo que tenemos que hacer. Simplemente hay que seguir las reglas de integración y no hay nada complicado, justo como lo vieron en el curso de cálculo 1, en el curso anterior. La integral de una constante por una función, lo que tengo que hacer es sacar la constante, por eso aquí está la misma a, sacar la constante, y solamente integrar la función que contiene la variable. Igual que cuando derivamos, tiene sentido que sea de una forma similar. La derivada con respecto a x de una constante, ahí le podemos poner c porque no hay confusión con la c de las integrales, de una constante por una función, es sacar la misma constante, sacar la igualita y solamente indicar que voy a derivar la función que contiene la variable. Pues aquí es la misma idea. Si voy a integrar una constante por una función, lo que tengo es un producto, pero de constante por función, saco la constante y solamente integro la función que contiene la variable. Si tenemos la integral de una variable con potencia, es esta regla de la potencia más 1 entre n más 1, claro, más la constante general. Si se preguntan por qué aquí no apareció, es porque todavía existe un operador de integral que hay que resolver y entonces después de que se resuelva la podemos poner. De hecho, cada operador de integral me da una constante, como vieron en el curso anterior, y al final se suman y eso se engloba en una constante C mayúscula. Pero aquí en esta regla no la indicamos hasta que se hayan resuelto todos los operadores de integral. Aquí ya no hay más que resolver, por eso sí aparece. Lo mismo ocurre con las otras dos reglas. Ya no hay más operador, por eso es que ya se indicó. La integral de una suma o resta se transforma en suma o resta de integrales, igual que la derivada de una suma o resta de funciones se transforma en una suma o resta de derivadas. Aquí es la misma idea. Y por la misma razón aquí no aparece la C todavía, hasta que hayamos resuelto estos operadores, entonces ya la agregamos. También recordar el teorema fundamental del cálculo, teorema de evaluación que ya mencionábamos ahora. Tengo el operador integral definido, aplicado a una función, lo que me dice es, lo que tengo que hacer invariablemente es encontrar la antiderivada más general, f mayúscula de x, y evaluarla en estos límites de integración. Lo que debo hacer es evaluar la función antiderivada en el límite superior, menos, siempre menos, del teorema fundamental del cálculo, evaluar la función antiderivada en el límite inferior. Y lo que no hay que hacer, insisto en eso, es restar los límites y evaluarlos en la función. Eso es incorrecto. Puede coincidir en algunos ejercicios, en la mayoría no,
pero si coincide es conceptualmente incorrecto de todos modos. Y ahora algunas propiedades de integrales dobles, que se darán cuenta que siguen la misma idea de las integrales de funciones de una variable, las reglas de integrales de funciones de una variable. Ahora para estas propiedades de integrales dobles es exactamente la misma idea. Tengo la integral sobre una región R, ya vimos que las regiones R son rectángulos en el plano XY. La integral doble sobre una región R de una suma de funciones de dos variables, diferencial de área. La integral doble de una suma de funciones de dos variables se transforma en la suma de integrales dobles de funciones de una variable. Tiene sentido y es similar a lo que acabamos de ver de funciones de una variable, a recordar. La integral doble sobre una región R de una constante por una función de dos variables, diferencial de área, es sacar la constante, se llama igual por eso, es la misma C, y solamente hacer la integral doble de la función que contiene las variables. Exactamente la misma idea de integrales de funciones de una variable. Y también que si tenemos dos funciones de dos variables y una función es mayor que otra función, para todos los valores de x y y que pertenecen a R, aquí R no son los reales, esta R es el rectángulo R. Entonces, si f de xy es mayor que g de xy en todos los valores de x y y que pertenecen al rectángulo R, siempre se va a cumplir que la integral doble de R de f de xy diferencial de área va a ser mayor o igual también que la integral doble sobre R, sobre ese mismo rectángulo, de la función g de xy diferencial de área. Y ahora, ya para pasar luego a la solución, vamos a ver integrales iteradas. Vamos a resolver las integrales dobles, como estas que tenemos acá, de forma iterada porque es más sencillo. Eso nos va a llevar a pensar en integrales de funciones de una variable. Se van a dar cuenta que esto es similar a lo que ya vimos con derivadas parciales, donde aunque estábamos derivando funciones ya no de una variable, sino de 2, de 3, de 4, de más, lo que hacemos es derivar con respecto a una de ellas, considerar solo una como una variable y considerar y tratar las demás como constantes. Aquí es exactamente la misma idea, así que vamos a ello. Vamos a expresar una integral doble, como las que acabamos de comentar, una integral doble, como una integral iterada. Iterado quiere decir que son como repeticiones, hacer una y luego otra. Iterada es hacer una, luego otra, luego otra, luego otra, en ese orden. Eso quiere decir iterado, repeticiones, conteos. Vamos a considerar las integrales dobles como integrales iteradas, que pueden ser evaluadas entonces, estas integrales iteradas, como igual, de la misma forma en que calculamos integrales de funciones de una variable, solo que ahora tendríamos dos. Si tenemos una integral doble, la hacemos de forma iterada y es como si hiciéramos dos integrales de funciones de una variable. Eso quiere decir que si recordamos cómo hacer integrales de funciones de una variable, vamos a poder resolver integrales dobles sin ningún inconveniente. Así que vamos a usar la siguiente notación. La integral de funciones de una variable. La integral de C a D, que son los límites de integración para la diferencial de Y, como veíamos en los esquemas que hemos estado trabajando. Aquí, por ejemplo, para el lado de Y va de C hasta D. Así que es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer la notación como la integral, como si fuera una integral de funciones de una variable. La integral de C hasta D. No sé por qué se pone pequeño esto cada vez.
la integral de c hasta d diferencial de y, solamente que aunque es solo de diferencial de y, está aplicada una función de dos variables que contiene x y y. Así que lo que vamos a hacer, lo que debemos entender cuando vemos algo como esto, esta notación, es que vamos a mantener x fija. Cuando estoy integrando con respecto a y, la diferencial, igual que en derivadas parciales, ahora en estas integrales, la diferencial me dice cuál es la variable. Y es la variable. Y es la variable. Y entonces x se mantiene fija o se trata, que es lo mismo, se trata como una constante. Solo y es la variable, mientras que x se trata como una constante. Que igual que en derivadas parciales, el hecho de que se trate como una constante no quiere decir que se borre, no quiere decir que valga cero, no quiere decir desaparecerla ni nada de eso. Solo tratarla como una constante. Como si en lugar de x tuviéramos 5, tuviéramos pi, tuviéramos menos 8, cualquier otro valor, menos un cuarto, que trataríamos, que es una constante, no tendríamos duda de eso. Lo que encontremos, las variables que son x, las vamos a tratar como constantes cuando estamos integrando con respecto a y. Y es la variable, x la tratamos como constante, por lo que la función, que sí es de dos variables, de x y de y, la vamos a integrar solamente con respecto a y desde c hasta d. Y esto es lo que se conoce a este procedimiento como integración parcial, un símil a las derivadas parciales. Se conoce como integración parcial con respecto a y, integración parcial con respecto a y. Es parcial porque estamos integrando solo una parte de las variables que contiene la función. Solo y estamos tratando a x como una constante. Cuando yo resuelvo esto, la integral parcial con respecto a y de c hasta d de una función de x y de y, vamos a encontrar que el resultado va a ser una función de x, una función que depende de x. O sea, esto, cuando resolvemos esto, que ya se mencionaba aquí arriba, es esto mismo de acá. Cuando yo resuelvo esa integral parcial con respecto a y de una función de dos variables, el resultado es una función que depende de x, una función de x. No es un error porque ya estoy resolviendo con respecto a y va a desaparecer y el resultado de esto es una función de x. Parecen como intercambiadas, pero tiene sentido matemático. Lo que obtengo es una función de x. Y entonces, una vez que obtuve esa función de x, llamada a de x, voy ahora a integrarla con respecto a x. La función de x que obtuve, a de x, la que obtuve en la línea última, ahora la voy a integrar con respecto a x de a hasta b. La función de x la integro con respecto a x de a hasta b. Y entonces obtengo ya la solución. Tengo la solución a de x, es lo que ya habíamos visto como la integral parcial con respecto a y de la función de x y y. Y ahora eso, que es una función de x, lo integro con respecto a x. Lo integro con respecto a x. Por lo que la integral doble que teníamos al inicio, entonces la puedo resolver como una integral iterada. ¿Qué quiere decir esto? Que primero resuelvo una con respecto a y y luego resuelvo otra con respecto a x. Cuando resuelvo con respecto a y, obtengo una función de x llamada a de x, y esa función de x, claro, la integro con respecto a x. Estamos haciendo integrales parciales, resolviendo integrales dobles mediante integrales iteradas,
Es decir, resolver primero con una variable como si fuera una función de una variable, tratando a las demás variables como constantes, y luego hacer otra integral. Estamos haciendo dos integrales de funciones de una variable. Esta sería la primera, la interior. Y una vez que haya resuelto esa, voy a resolver el resultado con respecto a la siguiente. Esa sería la segunda. Estamos haciendo dos integrales de funciones de una variable, así que son temas que ya vieron en cálculo 1 y simplemente vamos a retomar ese conocimiento para resolver problemas. Así que de forma similar, lo que vamos a hacer es que si esto se puede resolver así, primero con respecto a y, recuerden que por jerarquía de operaciones se resuelve siempre lo interior. Primero con respecto a y y luego con respecto a x. Las puedo entonces intercambiar también. Puedo resolver primero con respecto a x y lo que ya haya obtenido con respecto a y. Cuando integro parcialmente con respecto a x, x es la variable y y es la constante. Cuando integro parcialmente con respecto a x, obtengo una función de y, a de y. Y esa función de y la integro con respecto a y. Cuando integro parcialmente con respecto a y, obtengo una función a de x y esa función a de x la integro con respecto a x. Lo que quiere decir esto es que cuando yo tengo una función f de dos variables sobre un rectángulo R definido de esta forma, como ya hemos comentado antes, tengo que integrar la función de dos variables, el diferencial de área sobre ese rectángulo R, lo puedo hacer en cualquiera de estos dos órdenes, que son los que aparecen en la diapositiva anterior, en esta que tenemos ahora. No importa el orden en los que yo resuelva esta integral, voy a obtener el mismo resultado. Ya sea primero con respecto a y y luego con respecto a x, o primero con respecto a x, luego con respecto a y. Y es justo lo que tenemos aquí en estos recuadros. Lo puedo hacer en cualquiera de los dos órdenes. Claro, las integrales dobles, para que sea muchísimo más sencillo su cálculo, las hacemos de forma iterada. Aquí, primero con respecto a y, obtengo una función de x, luego con respecto a x, o primero con respecto a x, obtengo una función de y luego integro con respecto a y. En ambos casos, es el mismo resultado. Esto se conoce como las integrales parciales mixtas. Es algo similar al teorema de Clarion de las integrales de las derivadas parciales, el teorema de Clarion, derivadas parciales. En este caso estamos trabajando con integrales parciales. Las integrales parciales mixtas dan el mismo resultado, igual que las derivadas parciales mixtas dan el mismo resultado. Si yo integro primero con respecto a y, luego con respecto a x, es igual a integrar primero con respecto a x y luego con respecto a y.